the Lord. El Señor le bendiga, hermanos. May the Lord bless you all. Vamos a leer la palabra del We're Señor going to read the word of the Lord en el libro de Mateo, capítulo 24. in the book of Matthew, chapter 24. Chapter 7. Sí, Mateo 7, verso 24. Matthew 7:24. Damos la bienvenida a nuestra hermana Reina que We está give con you the nosotros. welcome to our sister Reina, that is among us. Estamos contentos de verla otra vez. We are happy to see her once again. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doth them, doeth then. Amen. Amen. leámoslo de nuevo. Let us read it once again. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la peña. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, y soplaron y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon the rock, upon a rock. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Oremos al Señor. Let us pray unto the Lord. Padre, te agradecemos esta mañana Father, we give you thanks this morning, porque estamos en tu presencia. for we are in thy presence. Gracias, Señor, por todo lo que haces por Thank you, Lord, nosotros, for everything that you do for por us, permitirnos adorarte. for allowing us to help, to worship Recibe you. la adoración de tu Receive the pueblo. worship of the children. Pero ahora venimos a tu palabra, But now we come to thy word, la parte más importante del servicio. the most important part of the service. Déjanos recordar lo que significa reverencia Let us remember what it means, reverence, en la presencia del in the Señor. presence of the Lord. Y déjanos abrir nuestro corazón And let us open our heart para que tu palabra entre y se asiente en nuestra alma. for our word to go in and settle in our soul. Háblanos una vez más, Speak once again. edifícanos Edify us de acuerdo a tu palabra. according to thy word. Padre, bendiga, Señor, a cada uno de nuestros niños y a sus padres. Bless every single one of our children and their parents. Bendice al que habla y al que traduce. Bless the one who speaks and the one who translates. Bendice, Señor, a aquellos que escucharán esto después. Bless to those who are going to listen to this later on. Padre, y que tu Santo Espíritu se mueva con nosotros. And that your Holy Ghost move among us. En el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Amen. Este está problemático, ¿no? Yes, yes. Este es el problemático, ¿no? Amen. 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 Ok, continuemos. Let's Pueden continue. sentarse. You may be seated. Sorry. I'm sorry. Ok, Perdón. estamos estudiando el tema de la sabiduría. Amén, amén. Praise the Lord. We are studying the subject of wisdom. Amen. Comenzamos el culto pasado We started last service viendo la parte negativa. seeing the negative part. Esto es hablando sobre el camino del necio. This is speaking about the way of the foolish. Vimos en el culto pasado We saw in the last service que el necio es aquel que vive como que no hay Dios the foolish live like there's no God. y que el principio de la sabiduría es el temor del And Señor. that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Y hay una gran diferencia entre ser un necio y ser un sabio. And there's a great difference between being a wise person or a foolish. Dijo él, así como la luz
y las tinieblas no se parecen. It's like darkness and the light, they don't look alike. Esa es la diferencia entre el sabio y el necio. That's the difference between the wise and the foolish. Y es la diferencia entre la necedad y la sabiduría. And it's the difference between foolishness and wisdom. Entonces todos nacemos en este mundo So we siendo are necios. all born in this world being foolish. Pero cuando venimos a Cristo, But when we come to Christ, cuando aceptamos su palabra, when we accept His word, cuando entregamos nuestras vidas a Dios, when we give our life unto God, nos volvimos sabios. we became wise. Pasamos de muerte a vida. We went from death unto life. Pero también pasamos de necedad a But sabiduría. also we went from foolishness to wisdom. Todo lo que necesitamos para nuestra vida está en Cristo. Everything that we need for in our life is in Christ. Esta parábola que nuestro Señor nos está hablando, This parable that our Lord is speaking unto us, para los judíos debe haber sido algo muy fácil de entender. for the Jewish must have been something easy to understand. Porque todo el Antiguo Testamento le enseñó sobre el sabio y el necio. For all the Old Testament speak about the wise and the foolish. Entonces el Señor Jesús está volviendo al libro de Proverbios So the Lord Jesus going back to the book of Proverbs, y hablando del hombre sabio y el hombre and necio. speaking about the foolish man and the wise man. Pero él dice, el que oye mi palabra y no la acepta y no la pone por obra, But he says, whoever heareth my word and not accept it and don't put it, and don't do work on it, or don't Ajá. work on it, entonces no solamente es oírla, it's not only hear it, no solamente es decir yo la creo, it's not only to say I believe it, tenemos que obedecer but we have to obey la palabra del the word Señor. of the Lord. Entonces ese es un hombre sabio. So that is a wise man. Pero el que no la pone por obra, But whoever doesn't El put que it no la on obedece. work, whoever doesn't obey ese it, es el hombre necio. that's the foolish man. Por eso decíamos el culto pasado, That's why we said in the last service, el hijo de Dios es el sabio the child of the Lord is the wise y man, el hijo del diablo es el necio. and the child of the devil is the foolish man. Ahora esta parábola es hermosa This parable is beautiful, porque está hablando de una casa, for he's speaking about a house, un hombre construyendo su a casa. man building his house. Todos nosotros venimos a este mundo We all come to this world, y tenemos que construir nuestra casa and we have to build our house de una manera o de otra. in one way or another. Es un símbolo hermoso. It's a beautiful symbol. Porque ¿para qué sirve la casa? For why is a house work for? Es para It's vivir. It's to live in it. Entonces, esa casa es nuestra vida. That house is our life. Entonces nosotros venimos a este mundo So we come to this world para edificar la clase de vida que vamos a to vivir. edify the type of life that we're going to live. Entonces hay dos caminos para nuestra vida. There's two paths for our life. Una vida de necedad, A life full of foolishness, ajá, o una vida de or a sabiduría. life full of wisdom. Es nuestra vida lo que está de lo que él está hablando. It's our life of what he's speaking of. El hermano Branham predicó el mensaje sabiduría contra fe. Brother Brown preached the message wisdom against faith. Y él, siendo un profeta, And he, being a prophet, él va hasta el Génesis he goes all the way to Genesis para hablarnos sobre estas to cosas. speak about these Y lee esta things. escritura. And he reads the scripture. Génesis 3:6. Genesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. And when the woman saw that the tree was good for food, ¿Cuál era ese árbol? what was that tree? El árbol del conocimiento. The tree of knowledge. Ajá, el conocimiento. The tree of knowledge. Y que era agradable a los ojos And it was pleasant to the eye. y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. And a tree to be desired to make one wise. O sea, el conocimiento The es el wisdom. camino a la sabiduría. The knowledge is the path to wisdom. Se necesita el conocimiento. You need knowledge. Si usted es un ignorante, If you're an ignorant, usted no puede ser sabio. you won't be able to be wise. Entonces el conocimiento era el camino a la So sabiduría. knowledge was the way to wisdom. Ella deseaba ser sabia She desired to be wise. y tomó de su fruto y comió, She etc. took of the fruit of thereof and ate. Entonces dice el hermano Branham. Brother Branham says, Párrafo 93. paragraph 93, Sabiduría contra fe. wisdom versus faith. Y Satanás viene y trata de ofrecerle a Eva sabiduría. And Satan comes around and tries to offer Eve wisdom. Será sabia sabiendo distinguir el bien del mal como Dios. You will be wise knowing the right from the wrong like God. Ahora vean, para empezar, ven inmediatamente que la sabiduría viene del diablo. Now see, to start with, you see right quick that wisdom comes from the devil. Ahora eso es extraño, no es así, pero son verdades. That is strange, isn't it? But it's truth.
La sabiduría viene del diablo, él es el autor de la sabiduría. Wisdom comes from the devil. He's the author of wisdom. Entonces el hermano Branham debe haber sentido una pregunta en la mente de la gente, Brother Branham must have felt a question in the mind of the people. y él se detiene para hacer una aclaración. And he stops to make a declaration. Muy importante. A really important declaration. Por supuesto, todo lo que tiene el diablo es una perversión de lo original. Now, of course, anything that the devil has is a perversion of the original. Como nos decían el viernes, Like they told us on Friday. el diablo ni siquiera puede crear. The devil cannot even create. Él solo puede tomar lo que Dios tiene He y can only pervertirlo. take what God had and pervert it. El pecado es una perversión de la justicia. Sin is a perversion of righteousness. El adulterio es la perversión de un acto legal. Adultery is a perversion of a legal act. Una mentira es la perversión de la verdad. A lie is the perversion of the truth. ¿Qué nos está diciendo? What is he saying? Que la sabiduría del diablo That the wisdom of the devil es una perversión de la sabiduría de Dios. is a perversion of the wisdom of God. Entonces la sabiduría que quiero que aclaren antes de empezar And so the wisdom that I want you to get straightened out on before we start. hay una sabiduría de Dios There is a wisdom of God. que es Is quedarse con su palabra. stay with His word. Guarde eso en su mente. Keep that in your mind. ¿Qué es la sabiduría de Dios? What is the wisdom of God? Quedarse con su palabra. To stay with His word. Usted se queda con la palabra de Dios, es sabio. If you stay with the word of the Lord, you are wise. Pero Satanás en su sabiduría But Satan in his wisdom trató de torcer la palabra. tried to twist the word. Entonces, ¿cuál es la sabiduría del diablo? So what's the wisdom of the devil? Torcer la palabra To de Dios. twist the word of the Lord. Así que esa es la sabiduría de la que yo estoy So hablando. that's the wisdom I'm speaking of. Hay una cierta cantidad de fe que va con Satanás. There's a certain amount of faith that goes with Satan. Wow. O sea que usted le tiene que creer al diablo también. So you have to believe the devil also. Y la mayoría de las veces And the majority of times, nosotros le creemos más al diablo que a Dios. we believe more the devil than God. El diablo no le dice a nuestro cuerpo, estás enfermo. The devil tells our body, you are sick. Y nosotros le decimos, amén, And we Satanás. say, amen, Satan. El diablo dice, no vas a poder salir de este problema. He said, the devil says, you won't be able to get out from this issue. Amén, Satanás. We say, amen, Satan. Tu vida es una miseria. Your life is a misery. Amén, Amen, Satanás. Satan. No tienes gozo. You don't have joy. Tu vida es triste. Your life is sad. Amén, Satanás. Amen, Satan. No importa lo que Dios diga. It doesn't matter what God says. Yeah. Esa es la condición en la que caminamos. That's the condition that we walk in. Eso es vergonzoso de parte That's nuestra. shameful of our part. Porque nosotros tenemos que oír lo que la palabra de Dios For we dice. have to hear what the word of the Lord says. Por eso no es creer, la sabiduría de Dios no es creer la palabra. That's why the wisdom of God is not to believe the word. La sabiduría de Dios es quedarse con la palabra. Amen. The wisdom of God is to remain with the word. Stay with the word. Stay, Stay with the quedarse word. allí, Stay there. no moverse de Not ella. to move from it. Eva creía la palabra de You Dios, believe the word of the Lord. pero no uh-huh. se quedó con ella. But she didn't stay with it. Y se apartó en el momento en que el diablo le mostró And algo she got diferente. away in the moment that the devil showed her something El viernes nos different. decían que el diablo no tiene poder. The Friday they told us that the devil doesn't have power. ¿Cree usted que si el diablo tuviera poder, Do you think that if the devil had power, no hubiera hecho daño a Adán para quitarle el libro? wouldn't have hurt Adam to take away the book? Pero ni siquiera podía tocarlo. But he couldn't even touch him. El diablo solo tiene un poder, es su lengua. The devil only has one power, his tongue. Es un mentiroso. He's a liar. Por eso es el más grande título que el diablo tiene. That's why he's the greatest title that he has. Padre de las mentiras. Father of all lies. Eso es su poder. That's his power. Y el diablo miente hasta cuando dice la verdad. And the devil lies even when he says the truth. That's true. Wow. Entonces, pero nosotros creemos todo lo que él diga But we believe everything that he says. porque él trabaja con nuestra carne. For he works with our flesh. Y nosotros somos carne. And we are flesh. Y dependemos de ella. And we depend on it. Entonces ahora puede entender lo que es la fe. Now you can understand what faith Cuando is. usted ya no le pone atención a sus sentidos. When you don't pay attention to your No senses. importa lo que digan mis ojos. Doesn't matter what my eyes said. Yo creo en mi I corazón. believe in my La heart. palabra de Dios The dice. word of the Lord says. Escrito está, It is Satanás. written, Satan. Quedarse con la palabra. To remain with the word, to Esa stay es with la the word. verdadera fe. That's the truth. Esa The es true la faith. sabiduría de That's Dios. the wisdom of God.
Oh, es maravilloso. That's marvelous. Amen. Dice, así que dice, hay una cierta cantidad de fe que va con Satanás. So No, there's no. no. 9:6. Sorry. There's a certain amount of faith that goes with Satan. Para poder aceptar a Satanás hay que creerle a Satanás. In order to accept Satan, you got to believe Satan. Así que hay una fe pervertida para algo So pervertido. there's a perverted Wow. faith to a perverted thing. Y cualquier cosa que trate de torcer la palabra de Dios para decir algo que no dice es el espíritu equivocado. And anything that will try to twist the word of God to make it say something that it doesn't, it is the wrong spirit. Ofreciendo sabiduría en contra de la sabiduría de Dios. See, offering wisdom against God's wisdom. Así que nos Offering. vamos a referir a eso como sabiduría y no como la fe de Satanás. So we're going to refer to it as wisdom and not as Satan's faith. Muchas de esas personas que creen eso son sinceras y creen. Many of those people that believe that are sincere and believe Creen, dice, simplemente con toda la fe que tienen que están en lo correcto. just with all the faith that they got that they are right. Ven, tienen que observar, dice, la manta se estira en las dos direcciones. You ahora. have to watch. The blanket stretches two ways now. Dice ahora, dice, la única manera de estar seguros es regresar a la palabra original. Ahí es donde todo está basado en la palabra. But the only way to be sure is come back to the original word. There is where everything is based on the word. Entonces encontramos estas dos facciones o fuentes. Una, la sabiduría, la otra, la fe. Now we find these two factions or sources. Is one wisdom and the other one faith. Y se enfrentaron entre sí desde la creación en el jardín del Edén. And they burst one another since creation in the Garden of Eden. Y ahora hay hijos en ambos Correcto. lados. And now there is children on both sides. ¡Qué terrible, hermano! What a terrible thing. Amen. Entonces el diablo, muchas cosas dijo el hermano Branham. Brother said many things. El diablo toma la sabiduría de Dios The devil takes the wisdom of God y la pervierte. and he perverted. Él no viene a usted con mentiras. He doesn't come to you with Él lies. viene con la misma palabra. He comes with the same Así word. que Dios te ha dicho So God has told you que no comas de todo árbol del huerto. not to eat from every tree of the garden. Tírate porque está escrito. Jump because it's written. Throw yourself. El because it's diablo written. no va a venir a nosotros The- con mentiras The devil is not going to come to us with lies basadas en ideas falsas. based upon false ideas. Él está Uh-huh. usando la misma palabra. He's using the same word. Él es un For pervertidor. he's a perverter. Ajá. Entonces, la sabiduría del hombre So the wisdom of man es producto de la perversión del diablo. is a product of the perversion of the Y devil. la sabiduría de Dios es quedarse con la palabra. And the wisdom of God is to remain with the word, to stay with the La word. sabiduría de Dios es para torcer la palabra. The wisdom of the La devil. sabiduría del diablo, The perdón, wisdom of the devil es para torcer la is to palabra. twist the word. Para agregarle o To add it or quitarle. to take it from it. That's right. Uh-huh. ¿Sí? That's right. Right? Viene por medio de razonar con nuestra mente. It comes through the way of reasoning with our mind. El razonamiento The reasoning es una fe pervertida. is a perverted faith. Es una religión It's pervertida a perverted religion. en una mente pervertida. In a mind that is perverted. La sabiduría del hombre The wisdom of man es necedad para Dios. is foolishness unto Leímos God. eso el culto We pasado. read that in last service. La sabiduría de Dios The wisdom of God solo cree lo que oye. only believe what he hears. La sabiduría del diablo razona lo que oye. The wisdom of the devil does reasoning with what he hears. Hay hijos en los dos lados. There's children in both sides. Los hijos de la sabiduría del diablo y los hijos de la sabiduría de Dios. The children of the wisdom of the devil and the children of the wisdom of the God. Pero vemos una realidad. But we see a reality. El conocimiento Knowledge es el camino a la sabiduría. is the path to wisdom. El conocimiento del diablo The wisdom of the devil, lo guió a la sabiduría del diablo. it guides you to the wisdom of the devil. Pero el conocimiento de Dios But the knowledge of God, nos guía a la sabiduría de Dios. it guides us to the wisdom of God. Entonces, la sabiduría de Satanás
lo hace a usted razonar So the wisdom of the devil makes you reasoning para que usted no use su fe. for you not to use your faith. That's Uh-huh. right. For you not to use your faith. Uh-huh. Pero la sabiduría de Dios es creer solamente. But the wisdom of God is to believe only. Entonces, para poder creer la palabra de To be Dios, able to believe the word of the Lord. hay un solo requisito. There's only one requirement. La Amen. única manera es rechazar todo Correcto. razonamiento. The only way is to reject every reasoning. Como creo que nos decían el viernes I también. think that they told us on Friday La also. única manera de pecar es rechazar la palabra. The only way of sin is to reject the word. Y la única manera de creer la palabra And the only way to believe the es word rechazar el is to razonamiento. reject reasoning. Amén. ¿Ve usted? Do you see Usted it? no puede estar en medio de los dos. You cannot be in the middle. Pues tiene que vivir por la fe You have to live by faith o vivir por el or razonamiento. live by reasoning. Pero ese That's es el right. problema con nosotros. But that's our problem. Estamos agarrados a nuestras propias We maneras. are holding to our own ways. Tenemos que rechazar nuestra propia mente We have to reject our own mind. y confiar en la mente de And Cristo. to trust in the mind of Christ. ¿Por qué la gente no cree la Biblia? Why people doesn't believe the Dice, Bible? ¿por qué crees en ese libro? Why do you believe in that book? Esa fábula judía. That fable, that Jewish fable. La gente lee el mensaje The people read the message y lo lee sin confianza. and read it without trust. Para poder leer la palabra de To be able Dios, to read the word of the usted Lord, tiene que creer que es la you have palabra to de Dios. believe that is the word of Y the para Lord. leer el mensaje, And to read the usted tiene que message, creer que vino de Dios. you have to believe that it Tiene que came from tener God. confianza. You have to trust. Soltar sus dudas. Let go your doubts. Soltar su mente. Let go your Y mind. confiar. And to trust. Creer. Believe. Tiene que rechazar lo que dicen sus ojos. You have to reject what your eyes Tiene said. que rechazar lo que digan sus sentidos. You have to reject what your senses said. Desechar todo lo que sea contrario a esa palabra. Reject everything that is contrary to that word. That's Pero right. tenemos miedo de soltarnos. But we are afraid to let go. Nos agarramos a nuestros We sentidos. hold fast to our senses. Porque es lo que nos da seguridad. For it's what is give us security. Si lo tengo en la mano, If I have it si in my puedo hand, tocarlo, if I can si touch puedo it, verlo, if I can si see puedo it, oírlo. if I can hear it. That's pero no right. hemos visto a Dios, How when we sing no God, hemos oído a we Dios, haven't heard God, no hemos we haven't probado a heard- Dios. we haven't tasted God. así que tiene que ser por fe. So it has to be by faith. Solamente fe. Only faith. Nos agarramos de nuestros pensamientos. We hold fast to our thoughts. Escuche, hermano. Listen. Nos agarramos de nuestras inclinaciones. We hold fast to our inclinations. That's right. Nos aferramos a la crianza de que nos dieron nuestros padres. We hold fast to the raising of our parents. ¿Sabe The way que they todo raised us nuestro up. problema fueron nuestros padres? You know all the issue was our parents? Usted es como es por la forma en la que fue criado. You are the way that you are because of the way that you were raised up. La forma buena o la The forma good mala. or the bad way. O ni siquiera lo criaron. Or they don't even raise you up. Lo que ellos hicieron en What they did es lo que es usted. is what you are. Y usted cree que usted es así. And you believe you are this No, way. usted vino a Cristo You came to como Christ una porción de barro as a portion of clay. para que Cristo lo críe de For nuevo. Christ to mold you once again. No importa si su papá decía It esto doesn't matter if your parent o did su this mamá or hacía your esto. mother did No this. importa nada de lo It que ellos doesn't hacían matter. es No bueno. matter what they did, it was good. Oh, pero Nothing that mi did- papá era un sabio. Oh, but my father was a wise man. Pero eso no le sirve de nada a usted. But that doesn't help in any way to Usted you. vino para ser hijo de Dios. You came to be a child of Él the es su Lord. padre ahora. He is your father Y now. Él lo va a criar And He will raise you up para hacer de usted una imagen de Cristo. to make of you an image of Christ. Aquí Amen. hay una noticia tremenda. There's a great news here, tremendous news. Solo los predestinados oyen la palabra de Dios. Only the predestinated hear the word of the Lord. Cada día que pasa, Every day that goes yo me by, pregunto I ask cómo myself, creí este mensaje. how did I believe this message? Porque veo a la gente For I see people, aún sentada en las bancas de la even iglesia, sitting in the pews of the church, que la palabra les cae encima como el agua en el lomo de un pato. that the word goes on top of them like the water in the back of a duck. Pero yo oigo lo que la palabra But I hear the y word, ya no quedo igual. and I don't remain the Me same. afecta. It affects me. Hace algo aquí It adentro. does something inside. Si me dice que estoy haciendo algo bueno, If you tell me I'm doing something good, yo me gozo. I rejoice. Si me da una promesa, If they give me a promise, levanta mi corazón. it raises up my heart. Pero si reprenden la forma en la que estoy así viviendo, But if it repents the way that No puedo I'm living, ignorar. I cannot ignore it. It rebukes La the way that I'm palabra living. me habla a mí. The word speaks to me. Amén.
Amen. That's good. Satanás le ofreció sabiduría a Eva Satan offered wisdom to Eve, y Eva deseó esa sabiduría. and Eve desired that Y yo wisdom. me sorprendí. And I got amazed. ¿Por qué dice que quería ser sabia? Why did she want to be wise? Fui al Génesis, al I went hebreo, to Genesis, I went to the Hebrew para ver qué es lo que estaba codiciando Eva. to see what Eve was desiring. Y desde allí del Génesis Since then, Genesis, está la diferencia. this is the difference. Dice que Eva codició sabiduría, He said that Eve coveted wisdom, pero es la palabra hebrea sakal. but it's the Hebrew word sakal. Pero la sabiduría de Dios es la palabra hebrea kochma. But the wisdom of God is the Hebrew word kochma. Kochma Kochma. y sakal Y sakal. no son la misma cosa. It's not the same thing. Sakal es la Sakal sabiduría carnal. The fleshly wisdom, Ajá, the carnal carnal wisdom. wisdom. The carnal Ella wisdom. quería ser muy lista. She wanted to be a really smart person, clever, Clever. Porque serpiente era For listo. serpent was subtle, Y clever. ella quería ser como él. and she wanted to be the same as him. Pero ella tenía kochma But she had a kochma mientras permanecía con la palabra. while she remained with the Pero ella word. ya no quería la sabiduría de Dios. But she didn't want the wisdom of Estaba God. codiciando la otra She sabiduría. was coveting the other wisdom. Mire, esa palabra kochma, That word kochma, la sabiduría de Dios, the wisdom of God, es hermosa. is beautiful. Mire lo que significa. Look what it means. No significa conocimiento mental. It doesn't mean knowledge in your mind, mental knowledge, Significa conocimiento práctico. but it means practical knowledge. No es algo que usted sabe. It's not something that you know. Teología es en la cabeza. Theology is in the head. Wow. Sabiduría es en su vida práctica. Wisdom is in your practical life. Por eso Wow. Jesús está hablando de construir una casa. That's why Jesus is speaking about building a house. Porque es algo práctico. For it's something practical. Yo soy sabio I am wise. porque yo vivo en la biblioteca, For I live in the leyendo library, libros. reading books. Pregúnteme Ask algo. me something. No, eso es conocimiento. No, that is knowledge. Eso puede ser teología. That can be theology. Puede conocer griego, You can know hebreo, the Greek and the Hebrew. toda la Biblia, todo all el the mensaje. Bible, all the Pero message. si eso solo está en su But cabeza, if that is only on your eso solo head, es teología. that is only theology. Pero cuando usted comienza a vivir But when you start living y a seguir las instrucciones, and to follow the ¿usted instructions, sabe lo que es algo una you instrucción? know what is an instruction? Una instrucción es haga esto, An instruction is do this. no piense en esto, No, not think about this. no, No. haga esto Do this. y después haga esto And then you do this. y después haga and then you esto. do this. Cuando usted compra un aparato nuevo, When you buy a new device, si va, ahí viene un manual. a ¿sí? manual Ahí there. están las And it instrucciones give del you the usuario. instructions to the user. Entonces cuando Dios lo hizo a usted nacer en este So mundo when God made you be born in this world y le dio la vida, and gave you life, le dio el He manual. gave you the manual. Haga esto, Do this, haga esto. do this other. Ahí está el manual del usuario. The user manual is Entonces there. cualquiera que escucha la palabra y la obedece So anybody that hears the word and obey it va a edificar su vida con sabiduría. will edify their life with wisdom. Amen. Ahora, la sabiduría es para vivir. The wisdom is to live. No, en la muerte ya no sirve. Death doesn't matter anymore. Es para When you vivir die, en it esta doesn't vida, matter. hermano. Is to live in this life. Esta vida This life que nosotros tenemos, that we have, tenemos que vivir en el camino de la sabiduría. we have to live it in the path of wisdom. Mire, la palabra kochma, The word of man. la primera vez que aparece en la The Biblia, first time that appears in the Bible es cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo. is when God gives instruction to Moses to build the tabernacle. Ellos eran esclavos. They were slaves. Ellos venían de hacer ladrillos. They came to make bricks. No sabían nada. They didn't know anything. Pero Dios le dijo a Moisés, But God told Moses, busca a un hombre llamado de cierto nombre, look for a man called so and so que está entre el pueblo. that is among the people. Yo he puesto sobre él espíritu de sabiduría. I have placed upon him the spirit of wisdom.
para que sea capaz de hacer cualquier obra con sus manos. to be able to be capable of doing any work with his Ese hand. hombre tiene Jochma. That man has chokhmah. Esa palabra se relaciona con los escultores. That word is related to sculptures. Mire lo que es un escultor. Look what a sculpture is. Dicen que en Miguel Ángel, He says that el Michelangelo, que hizo la obra maestra de Moisés, that he made the masterpiece of Moses. él le preguntaron una vez, They asked him once, ¿cómo hacía para crear esos monumentos sacados de las how piedras? did he do to create these monuments from the stone? Y dijo, yo no hago nada. And he said, I don't do nothing. El que hace las obras maestras es Dios. Who does the masterpieces is God. Dijo, yo solo miro el pedazo de I piedra. only see the boulder, Y dijo, ahí está Moisés. and I say, there is Moses. Mi trabajo es quitarle a la piedra lo que no le pertenece. My job is to take away from the stone what doesn't belong to it. Entonces Amen. él comenzaba That's good. a quitarle a esa obra maestra So, todo lo que no iba a él. He will start taking from the masterpiece everything that didn't belong to it. Entonces, ¿qué quiere That's decir? good. What does it Que él mean? tenía una visión que lo That guiaba. He had a vision that will guide him. That's good. That's good. Había algo en él There was something in him, Chokhmah. Chokhmah, que le decía cómo hacerlo. that will tell him how to do it. Mire, si usted hiciera una escultura un día, If you will make a sculpture one day, usted sabe que cada golpe you will know that every hit que usted da en esa piedra, that you hit that stone, every usted time ya you no hit la stone, puede reparar. you cannot repair it no more. Para nosotros en el mundo moderno, For us in the modern kind of todo world, es undo, ¿verdad? everything is undo. Deshacer en la computadora. Undo in the computer. Y lo asombroso es que las computadoras And the amazing thing is that the computer, tienen más de 20 veces deshacer. you can do 20 clicks to Si do se, 20 se clicks equivocó back. 20 veces, If you made puede 20 regresar mistakes, 20 you veces. can go back 20 times. Y a veces yo estoy haciendo algo en el trabajo And sometimes I'm doing something in the work. y quiero darle deshacer y no And I puedo. want to give undo and I cannot. Ya estuvo, ya metí el clavo y arruiné la madera. It is done. I shoot the nail. I ruined the wood. The wood. Entonces ese escultor ya no puede So that's sculpture deshacer can no longer cada golpe. undo every hit. Entonces, ¿qué es lo que guía al escultor So- a cada golpe? What guides the sculpture to every hit? Él en cada golpe es In- una In decisión. every hit is a decision. Escuche. Listen. Entonces necesita sabiduría He needs wisdom. So he needs wisdom. para tomar la decisión correcta. To take the right kind of decision. That's right, man. Eso es Jochma. That is Chokhmah. Eso es la sabiduría de Dios. That is the wisdom of God. Para tomar las decisiones To correctas take the right kind of decisions. para edificar nuestra vida. To edify our life. ¿Sabe que Dios quiere que seamos obras maestras? Do you know that the Lord wants us to be masterpieces? Así nos enseñó el hermano That's Branham. what Brother Branham taught La us. novia será una obra The maestra. bride will be a masterpiece. Entonces, That's right. mire, Proverbios 1:1. Proverbs 1:1. Dale, ahí está. Amen. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Para entender sabiduría y doctrina. To know wisdom and instruction. Me gusta en inglés. I love it in English. No dice doctrina, It doesn't say doctrine. dice instrucción. It says instruction. Pero porque nosotros en español no entendemos la palabra doctrina. For we in Spanish don't understand the word doctrine. Para nosotros doctrina es información. For us, doctrine is information. Pero doctrina significa enseñanza, But doctrine means teaching. ajá, para aprender a vivir. To learn how to live. ¿Sí? Right? Amen. Para conocer razones prudentes. To perceive the words of understanding. Para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and Ah, equity. equity. Mire esto. Listen. Para dar sagacidad a los simples. To give subtlety to the simple. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. To the young men, knowledge and discretion. Oirá el sabio y aumentará el saber. A wise man will hear and will increase learning. Y el entendido adquirirá consejo. And a man of understanding shall attain unto wise counsels. Es maravilloso. It's marvelous.
Bueno, la sabiduría de Dios The wisdom of God es para tomar decisiones. is to take decisions. Buenas decisiones, Good decisions. buena vida. Good life. Malas decisiones, Bad decisions. mala vida. Bad life. ¿Sí? That's right, amen. Right? Entonces, debemos ser guiados por la sabiduría en cada decisión. So we have to be guided by wisdom in every decision. Porque una mala decisión For a bad decision puede dañar la obra maestra. can ruin the masterpiece. Ajá. Una mosca dañó todo el perfume. Ajá. ¿Dicen amén a esto? You say amen to that? El hermano Amen. Branham habló mucho sobre decisiones. Brother Branham spoke a lot about decisions. La palabra decisiones The es muy word importante. Decisions is a very important word. El profeta predicó el mensaje, el poder de la decisión. The Brother Branham preached the message, the power of decision. Él predicó el He mensaje, preached the message, tiempo de decisión. time of decision, decision time. Predicó el mensaje, He preached the message, resultado de la decisión. the result of decision. O sea que la decisión es un poder. So decision is a power. Hay un tiempo para There's a tomar time to decisiones take decisions. y hay resultados And de there's nuestras results decisiones. to our decisions. That's right. Estaba oyendo algo que me asombró. I was listening to something that makes me. Los hombres que estudian psicología The dicen, men that study psychology say la diferencia entre una persona honorable y un criminal. the difference between an honorable person and a criminal, Solo hay una diferencia, dice, there's only one difference. entre una persona honorable y un Between criminal. an honorable person and a criminal. Y es una pausa And it's a antes de pause. cometer la falta. Before making the fault, the mistake. Cuando el criminal When the criminal mira ahí algo que se puede robar, sees something that they can steal, él no tiene esa pausa. he doesn't have the pause. Él lo toma He takes it, y es un criminal. and he's a criminal. Pero el hombre honorable But the honorable man, ve que está eso, se lo puede robar he sees that there's there and he can steal it, y va a hacerlo. and he will do it. Pero se detiene But he y stops. dice no. And he says no, Dice, and he leaves. That's esa es right. la diferencia. That's the difference. That's right. ¿Ve usted lo importante de las decisiones? Do you see how important decisions are? Ese momento de decisión That moment of decision, lo hizo un sabio. a wise man did it. Y ese momento de And that decisión moment of decision, lo hizo un necio. A foolish did it as well. Una decisión A decision tiene niveles. has levels. Hay decisiones simples, There's simple decisions, pero hay decisiones profundas. but there's deep decisions. Cada decisión Every decision es una pequeña línea en esa escultura. is a little line that's culture. Pero hay decisiones cada vez más grandes But también. there's decisions that are even greater also. Mire, Look, para que me entiendan, for you to understand, nuestra vida va a ser formada por las decisiones que tomamos. our life is going to be shaped by the decisions that we take. That's La right. decisión de que usted tomó esta mañana, The decision that you took this morning, qué color de ropa se iba a poner. what color of clothes you're going to wear. Usted tomó una decisión, You took a decision, especialmente una mujer. especially women. Le costó 2 horas, pero It tomó al took fin 2 la hours, decisión. but finally they took the decision. Sí, me pongo este, me pongo Should I este, wear me this pongo and este. this or this? Al fin me voy a poner este. At the end, I'm going to wear this. Fue una decisión. It was a decision, Pero but usted dice, mi vida no depende de esa decisión. my life doesn't depend on that decision. No, porque esa decisión, But that decision, detrás de ella había una decisión superior. behind it, there was a greater decision. Una decisión más grande que el color de la ropa. A greater decision than the color of the clothes. ¿Qué estilo de ropa usted va a usar? What style of clothes you will use. ¿Sí? Se va a vestir como un artista del rock. Will you dress as a rock artist? Se va a vestir como una mujer inmoral. Will you dress as a moral woman? Se va a vestir modestamente. Will you dress in modesty? Entonces esa es una decisión más alta So that's a greater decision que el color de la ropa que tomó esta mañana. than the color of clothes that you took this morning. Pero hay una decisión más alta que esa. But there's a decision greater than that one. Y es
¿A quién quiere agradar con la ropa que usa? Who do you want to please with the clothes that you use? ¿A qué tipo de personas se quiere usted identificar? What kind of person do you want to identify yourself ¿Qué with? clase de gente quiere usted ser? What kind of people do you want to be? What kind Usted of person tiene que do you want to be? decidir eso. You have to decide that. Usted no puede vestirse hoy de vaquero, mañana de artista del rock. You cannot dress as a cowboy today and tomorrow as a rock artist. No, porque usted pertenece a un cierto tipo de personas. For you belong to a certain kind of people. Y usted tiene que decidir eso. And you have to decide that. Pero hay una decisión más alta que But es. there's a greater decision still. ¿A qué reino usted quiere pertenecer? To which kingdom do you belong? Do you want to belong? Al reino de Dios The kingdom of o al God reino de este or mundo. the kingdom of this world? Y hay una decisión más alta que And esa. there's a decision greater than that one. ¿A quién le va usted a servir? Who do you going to serve? ¿A Cristo o a To Satanás? Christ or Satan? Entonces hay una decisión profunda So allí. there's a deep decision there. ¿Dice Dios la verdad? Does God says the truth? ¿Puedo creer la palabra de Can I Dios o believe the no? word of the Lord or not? Entonces las decisiones son cada vez más grandes. So the decisions are even Entonces greater cuando and usted greater. toma esa gran When you decisión take that great decision de creerle a Dios to o believe creer a God or Satanás, believe Satan, eso va a moldear todas las demás decisiones de allí en that is going to adelante. shape all the other decisions from henceforth. Por eso el hermano Branham dice, That's what Reverend said. vinimos a este mundo a encontrarnos con Came to Dios. this world to meet with God. Así es. Amen. A eso vinimos, We came to that. para volver a Dios. To go back El to mensaje de liderazgo. that. The message leadership. Lo más importante que debemos hacer en la vida es prepararnos para encontrarnos con Dios. That's the main thing in life we got to do is to get ready to meet God. No, hermano, yo tengo más cosas que hacer más No, my importantes. brother, I have more important things to do. Correcto, pero la Of course. decisión la va a tomar siempre. But you always going to take the decision. Se va a encontrar con Dios como Salvador o como juez. Will you meet God as a savior or as a judge? Esa es la decisión importante. That's the important decision. Mucha gente no quiere tomar decisión. Many people doesn't want to take a decision. Quiere vivir sin responsabilidad de sus actos. They want to live without responsibility on their Quiere que los behavior. demás decidan por él. They want everybody to decide for Ay, them. no, yo no sé. Ay, que mi esposo Ah, diga. no, whatever my husband says. Oh, lo que mi esposa diga. Oh, what my wife said. O Whatever. gente se sienta en la iglesia. Oh, people see in the No, church. yo voy a la iglesia y voy para el cielo. No, I go to church and I go to Hay el heaven. pastor que decide. Ah, the pastor can decide. Pero aún así, eso es una decisión. But even like that, that's a decision. Tomar su poder de decisión y dárselo a otro. To take your power of decision to give it to somebody else. El hermano Branham dice que un día llamaron a la puerta. Brother Branham said that one day they knocked at the door. Y cuando él abrió estaba un vagabundo ahí. And when he opened, Trump. there was a tramp there. Y él le dijo, oiga, ¿no tiene algo de comer Ajá. que me regale? And he said that you don't have something that you can give me to eat. Y dijo él, bueno, sí, pasa adelante. And Brother Branham said, yeah, come, Y come dijo, in. le comenzó a preparar unos And he huevos y started todo. making some eggs for him and so forth. Y dijo, y mientras estaba cocinando y comiendo, And while he was cooking and eating, le comenzó a platicar con aquel he hombre. started speaking with that Y le man. dijo, ¿de dónde vienes? Where did you come from? Y le dijo, de ningún lado. From nowhere. ¿Y de dónde vas? And where are you going? Para ninguna parte. Nowhere. Pues, ¿y entonces cómo vives? So how do you live? Le dijo, donde me caiga el sombrero, ahí me quedo. Where my hat falls down, I stay there. Uh-huh. Y dijo el profeta, And the prophet said, una vida sin decisiones. a life without decisions. Una vida sin A responsabilidad. life without Y responsibility. dijo, pero sí han tomado la decisión. But they had taken the decision. Han tomado la decisión que el río se los lleve para donde él quiera. They had taken the decision that the river leads them wherever the river wants to go. El hermano Branham le llama flotantes. Brother Branham calls them floaties. Floating. Floating. Cristianos flotantes, dice el Floating profeta. Christians. Se sientan y piensan que lo que importa es que vayan con la corriente. They sit and they think that whatever it matters is that they go with the flow. Pero eso no es sabiduría. But that is no wisdom. Eso es necedad. That is foolishness. That's right. ¿Están conmigo aún? Just telling me. Oh, ya voy a tratar de terminar. I'm about to finish. Es mucho lo que hay aquí, pero There's a vamos lot a ir. that there's here. Ahora, en la Biblia hay 3 libros In the Bible, there's 3 books que han sido llamados los libros de la sabiduría. that have been called the books of wisdom. Yo no sé quién les llamó así, I don't know who called it like that. pero así son llamados. But they are called like that. Proverbios, Proverbs. Eclesiastés y Job. Ecclesiastes and Job. En Job, ajá. Job. Los 3 The 3 son manuales prácticos. are practical manuals. Son
están llenos de consejos prácticos They para are nuestra vida. filled with practical knowledge for our life. Para Advices. aprender y To practicar learn la sabiduría. and to practice wisdom. Estos 3 libros eran usados por los padres These 3 books were used by the parents para enseñar a sus hijos en sus casas. to teach their children in their houses. Los judíos dicen The Jews said que sus bebés al mismo tiempo que maman la leche de la madre that their babies at the same time that they feed on the milk of the mother, están bebiendo la leche de la palabra de Dios. they're drinking the milk of the word of the Lord. Porque ellos son enseñados desde niños For they are en taught estas from cosas. the little since they're little in these things. Como Dios le dijo como Pablo le dijo a Timoteo, As Paul told Timothy. 2 Timoteo 3:15, 2 Timothy 3:15. y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise. El conocimiento nos lleva a la sabiduría. The knowledge takes you to wisdom. Pero hay un problema. But there's a problem. No solo es conocimiento, It's not only knowledge. también necesitamos entendimiento. We also need understanding. Y el entendimiento solo lo da Dios. And the understanding only God gives. El conocimiento es The pasado knowledge is de based. uno al otro, It's passed from one to another. del padre al hijo, From the father to the del son. pastor a la From the congregación. pastor to the congregation. maestro al alumno. From the teacher to the Pero el student. entendimiento But understanding solo lo da Dios. only is given by Porque hay God. gente que no entiende nada. For there's people that don't understand anything. Oyen y no entienden. They hear and they don't understand. Eso es lo que dijo Pablo en That's Romanos what 3, Paul said in Romans 3, verso 11. verse 11. No hay quien entienda. There is none that No hay quien understandeth. busque a Dios. There is none that seeketh after God. Pero aquí vino el milagro. But the miracle came. Lucas 24:45. Luke 24:45. Los dos que iban caminando a Emaús. Both of them that were walking to Emmaus. Entonces Jesús les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Then open he their understanding that they might understand the scriptures. Esa es la última escritura que leímos el culto pasado. That's the last scripture that we read in the last service. Pablo orando Paul praying que Dios nos dé espíritu de sabiduría that God give us a spirit of wisdom para que comprendamos y entendamos la palabra for de us to Dios. comprehend and understand the word of the Lord. Necesitamos eso. We need that. Mire, comenzamos con Proverbios 1. We start with Proverbs 1. Dice que la sabiduría es para dar sagacidad a los simples. To give subtlety to the simple, that's the wisdom for it. Mire esa palabra, simples. Look at the word, the Yo simple. siempre había preguntado, ¿qué es un simple? I always ask myself, what's a simple? Y es una palabra que viene directamente de la Biblia. And it's a word that comes directly from the Bible. Mire, un simple A simple es una persona ignorante. is an ignorant person. No sabe nada. They don't know anything. Mírelo como dice la Biblia. Look how the Bible says it. Proverbios 9:13. Proverbs 9:13. La mujer necia es alborotadora, es simple e ignorante. A foolish woman is clamorous. She is simple and knoweth nothing. Por supuesto, alguien puede decir, Of course, somebody may say, ignorante yo. me ignorant? Yo me gradué en Harvard. I was graduated from Harvard. Pues lo que aprendió allí es la ciencia, la sabiduría de Satanás. So what you learned there was the wisdom of the Pero de devil. la sabiduría de Dios es completamente But ignorante. from the wisdom of God, you are completely ignorant. Entonces hay hombres simples y mujeres So simples. there's men that are simple and women that are simple. Escuchen esto, hermano. Listen to this, brother and sister. Todo de la historia de la humanidad, Throughout the human history, mantener a la gente en ignorancia to keep people in ignorance es la manera de controlar a las naciones. is the way to control the nations. That's right. Hablamos del oscurantismo, We de speak las edades about oscuras. the Dark Ages. Y en el tiempo que la Iglesia Católica gobernó por 1000 años, In the time that the Catholic Church governed throughout 1,000 years, no permitía que nadie aprendiera a leer. they didn't allow for no one to learn how to read. Porque a los que quieren controlar el mundo, But because the ones that want to control the world, les aman a la gente ignorante. they love the ignorant people. Son controlables. They are controllable. Escuche, Dios no nos Listen. hace ignorantes. God doesn't make us ignorance. No importa si usted no sabe leer. Doesn't matter if you don't know how to read. Bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra. Blessed are those who read it
and heareth the word. Dios nos ha dado su sabiduría en su God has palabra. given us His wisdom in His Para word. que podamos ser enseñados en los consejos de la sabiduría. So we can be taught in the path of wisdom. No podemos ser ignorantes. We cannot be ignorant. That's right. Eso es una persona simple, That's a simple un person. ignorante. An ignorant and foolish. Una persona simple A simple person. cree cualquier cosa. Believe just about anything. Es fácil de engañar. It's easy to deceive. Proverbios 14:15. Proverbs 14:15. El simple cree a toda palabra, The simple believeth every word, mas el avisado entiende sus pasos. but the prudent man looketh well to his going. Mire, hay gente simple en las bancas de las iglesias There's también. simple people in the bench, in the pews of the church also. Y el diablo desde el púlpito And the devil from the pulpit. les dice, todo lo que salga de este púlpito es así, dice el Everything Señor. that comes out from this pulpit is thus said the Lord. Y los simples en las bancas dicen, amén, And the simple in the aleluya. benches say, Amen, hallelujah. Creen cualquier cosa. They believe just about anything. Mire, oyen cualquier cosa desde el púlpito They hear about anything from the y ni pulpit. siquiera se preguntan si es la palabra lo que les están leyendo. And they don't even ask themselves, is it the word that they're reading to me? Uh-huh. Yo recuerdo a los creyentes en una ciudad llamada Berea. I remember the believers in a city called Berea. Así que Ajá. cuando Pablo llegó a He predicar says when Paul got there to preach, y se paró en el and he púlpito, stood in the pulpit, los vio que tenían la Torá abierta en la mano. he saw that they had the Torah El open in their Antiguo hands. Testamento. The Old Testament. Cada cosa que Pablo decía iban a ver si era cierto. Everything that Paul was saying, they went to see was true. Y el apóstol Pablo dijo, And the Apostle Paul el said, corazón de esa gente era más noble que el del resto de los demás. the heart of those people was even noble than the rest. Si le hace eso usted a un predicador hoy, If you do that to a preacher nowadays, sale ofendido. they get all offended. Ay, ustedes creen que yo soy mentiroso. So you think you're a liar? Por supuesto que sí. Of course, yes. Estamos plenamente seguros que usted es un mentiroso. We are for sure know that you're a liar. Toda palabra de hombre es mentira. Every word of the man is Solo a la palabra de lie. Dios es la verdad. Only the word of God is the truth. Amen. Amen. That's true. Esa es una persona simple. That's a simple person. Es ignorante, Is ignorant. cree cualquier cosa. Believes just about anything. No cree en la palabra. They don't believe the Cree word. toda palabra. They believe every word. Lo que diga cualquiera. Whatever anybody says. ¿Han visto ustedes esas historias del pasado? Have you seen that stories from the past? En que hombres listos llegaban a los pueblos That smart men will come to the towns vendiendo medicina milagrosa, selling miracles, medicine, prometiendo que les iba a cambiar de color el pelo, promising that their hair color was going to que change. les iba a curar el cáncer. Their eyes, the les iba a cancer was going devolver la to cure the vista. cancer. It was going to give them back their eyesight. Y ese pobre pueblo se quedaba sin dinero. And that poor town will remain without money. Esos son los simples. Those are the simples. Creen cualquier cosa. They believe just about anything. Son fáciles de engañar. They are easy to deceive. That's right. Una persona simple A simple person es fácil de seducir. is easy to seduce. No es fácil de engañar. It's not easy to deceive. Es fácil de seducir. It's easy to seduce. O sea, él no tiene freno. He doesn't have a break. Él no tiene He autocontrol. doesn't have self-control. Escuche. Listen. Proverbios 9:16. Proverbs 9:16. Cualquiera simple dice, venga acá. He whoso is simple, let him turn in hither. Escuche. Who is simple, let him turn. Turn in. Whoso is simple, let him turn in hither. Ajá. Sorry. ¿Sabe de qué está hablando? You know what he's speaking of? De la mujer adúltera Of the adulterous que woman está parada en la puerta that is at the door, invitando a los hombres que entren. inviting the men to come in. Y dice, cualquier simple dice, vámonos. And every simple says, let's go in. ¿Ve usted? Do you see it? That's right. Vamos para adentro. Let's go inside. Los simples se The seducen simple, fácil They are seduced easily. porque ellos no tienen control. For they don't have control. Self-control. Mira, hermano, todos tenemos tentaciones, We all have temptations, pero brothers and por eso sisters. es que Dios nos habla de templanza, That's why God speaks to us about temperance. control propio, Self-control, para that's saber right. dominar, To know how to dominate ajá, y controlar. and control.
Ellos no Amén. piensan en los resultados de sus acciones. They don't think about the results of No their hay nada actions. que los detenga. There's nothing that holds them back. Ellos dicen, no, yo no me voy a ir por allí porque va a terminar en un He problema. says, I'm not going to go this way because it's going to end in Ellos in solo a problem. actúan. They only act. Ellos no saben lo que va a pasar They mañana. don't know what will happen tomorrow. Ellos no saben cuál es el resultado de su They decisión. don't know what's the result of the decision. ¿Han escuchado hablar de Esopo? Have you heard about Hyssop? Aesop. 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 Es un sabio griego, ¿no? He's a great wise Él tiene man. muchas fábulas He has many fables. con mucha sabiduría. Oh, many, En una a de lot of esas wisdom. habla In one del of them, simple y del astuto. He speaks about the wise and the simple. No, de clever. the clever, Y el simple. and the simple. The Dijo, clever and una the simple. zorra A fox encontró un cuervo comiéndose un pedazo de queso. found a crow eating a piece of cheese. Y dijo, ese queso es para mí. And he said that cheese is for me. Y comenzó a hablar con el cuervo. And he started speaking about dijo, to the crow. ¿Qué es lo que veo? What do I see? ¡Qué pájaro más hermoso! What a beautiful bird. ¡Qué plumas más brillantes! What shiny feathers. ¡Qué forma más elegante! What an elegant shape. Le costó al cuervo entender, The crow, it took him long to pero se understand. comenzó a sentir bien, ¿no? But he started feeling Y good. dijo, ya hasta comenzó a tomar una posición especial. He started taking a special position. Paró de comer. He stopped eating. Y la zorra continuó. And the fox continued. ¡Qué belleza! What a marvelous thing. Estoy seguro que así como es de hermoso, ¿cómo ha de ser su canto? I'm sure that the beautiful, how beautiful he is, how his son must be. His shepherd. Entonces quiso darle una demostración al So cuervo. the crow wanted to show how Y beautiful he pegó is. aquel grito horrible. And that horrible scream came out. Por supuesto soltó el queso. Of course, he let go the cheese. Y el queso cayó al suelo y la And the zorra cheese se fue fell comiendo. on the ground, and the fox took it and left eating. Ahí está un simple. That's a simple. Uh-huh. El simple es insensato. The simple is foolish. Ajá. Proverbio 7:7. Proverbs 7:7. Vi entre los simples. And beheld among the simple ones. Consideré entre los jóvenes I discern among the youth. a un mancebo falto de entendimiento. A young man boy of understanding. Ajá. Ahora, Now, un simple a es un simple bobo. is a foolish. Es a silly. It's a Es silly. la palabra bíblica. Is a silly. That's the Silly biblical person. word. A silly person. La Biblia habla de las silly women, The Bible speaks about the silly women. las mujeres bobas. The silly women. Ajá. Amen. Proverbio 22:3. Proverbs 22:3. Anoche me estaba riendo yo con esta escritura. I was reading last night. I was laughing last night with this scripture. El prudente ve el mal y se esconde, A prudent man foreseeth the evil and hideth, mas los simples pasan y reciben el daño. and hideth himself. But the simple pass on and suffer harm. Imagínense qué persona, ¿no? Imagine that Allí hay person. peligro. There's danger there. El sabio lo mira de lejos The prudent seeth from afar. y se cambia para la otra And he acera. goes to the other sidewalk. El simple The foolish, the sigue simple, caminando keeps on walking y sufre el daño. and suffers the harm. ¿Qué persona es What a el simple? person is the simple. Le falta sentido común. They are missing common sense. Dicen que el sentido común es común, pero no es cierto. It says that the common sense is common, but it's not true. Es verdad. No es común. It's not common, that's true. Proverbios 14:18. Proverbs 14:18. Esta escritura es lo peor. This scripture is the worst. Los simples heredan necedad, The simple inherited folly, mas los cuerdos se coronarán de sabiduría. but the prudent are crowned with knowledge. Mire cuál es el problema del simple. You look at the problem of the simple. Es que si usted sigue viviendo como una persona simple, If you keep living as a simple person, va a terminar siendo un necio. you will end up being a stubborn, foolish. a foolish. Y cuando usted llega a ser un necio, And when you are a foolish, usted es un perdido, va al you are infierno. lost, you go to hell. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. ¿Cuánto llevamos? ¿Está muy largo ya? Porque Ah, aquí me ¿we faltan take dos too long? escrituras pequeñas. Because I had two little scriptures. Sí, ok. Vamos a terminar aquí. We're gonna end up here. Solo el llamado de la sabiduría. Only the calling of the wisdom. Sí, todavía, ¿verdad?
Es que últimamente he predicado muy largo. All the other I have been preaching too long. Proverbios 1:20. Proverbs 1:20. No hablemos mucho, solo leamos. Let's not speak a lot, let's just read. La sabiduría clama de fuera, da voces en las plazas. Wisdom cried without, she utters her voice in the streets. Clama en los principales lugares de concurso. She cried in the chief places of concourse. En las entradas de las puertas de las ciudades dice sus In razones. the openings of the gates, in that city, she utters O sea, her words of saying. La sabiduría está predicando. The wisdom is preaching. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? How long, ye simple ones, will ye love simplicity? Y los burladores desearán el burlar. And the scorners delight in their scorning. Y los necios aborrecerán el And conocimiento. fools hated knowledge. Volveos a mi reprensión. Turn you at my reproof. Este es un sermón. This is a sermon. He aquí yo os derramaré mi espíritu. Behold, I will pour out my spirit unto you. ¿Recuerda que Pablo dijo que la sabiduría era un espíritu? Do you remember that Paul said that the wisdom was a spirit? Él está citando Proverbios. He's quoting Proverbs. Y yo os haré saber mis palabras. I will make known my words unto you. Pero por cuanto llamé y no quisistes, Because I had called and ye refused. extendí mi mano y no hubo quien I had escuchase. stretched out my hand and no man regarded. Antes desechaste todo consejo mío But ye had set at naught all my counsel. y mi reprensión no quisiste. And will know of my reproof. Ahora yo también me reiré en vuestra calamidad I also will laugh at your calamity. y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. I will mock when you fear cometh. Cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. When your fear cometh as desolation and your destruction cometh as a whirlwind. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. When distress and anguish cometh upon you. ¿Sabe qué está diciendo la sabiduría? You know what the wisdom is saying? Está predicando lo que Jesús predicó del hombre sabio y He's el hombre necio. preaching what Jesus preached about the wise man and ¿No the puede foolish verlo man. usted? You cannot see it. El que oye mi palabra y la The hace, one who hears my voice será un and hombre do it sabio. will be a wise man. pero el que no la But obedece, whosoever doesn't obey no it, escucha mi he palabra, doesn't hear my voice. vendrá la He tempestad, come upon them the tempest. vendrá la The tribulación, tribulation will come upon y en them. ese día yo no te And in ayudaré. that day I will help, ¿Qué? I will help you. I will not help you. Ajá, dice 28. 28. Entonces me llamarán y no responderé. Then shall they call upon me, but I will not Buscarme answer. han de mañana y no me hallarán. They shall seek me early, but they shall not find me. Por cuanto aborrecieron la sabiduría For that ye hated knowledge, y no escogieron el temor de Jehová, and did not choose the fear of the Lord. ni quisieron mi consejo, They will know of my counsel. They will know of my menospreciaron counsel. toda reprensión mía. They despise all my reproof. Comerán pues del fruto de su camino, Therefore shall they eat of the fruit of Se their har- own way, se hartarán de sus propios consejos, and be filled with their own devices. porque el reposo de los ignorantes los matará, For the turning away of the simple shall slay them, y la prosperidad de los necios los echará a and perder. the prosperity of the fools shall destroy them. Mas el que me oyere habitará confiadamente But whosoever hearken unto me shall dwell safely. y Amen. vivirá reposado y sin temor del mal. Blessed be the name of the Lord, and shall be quiet from fear of evil. Toda esta porción All this portion. deberíamos de colocar la continuación de la parábola del hombre necio y We el should hombre place it sabio. next to the parable of the wise man and ¿Sabe the por foolish qué? man. You know why? Porque la sabiduría, For the wisdom, Chokhmah, Chokhmah, la sabiduría de Dios, the wisdom of God, es Jesús mismo. is Jesus himself. That's true. Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Jesus is the wisdom of God in the flesh. That's right. Amen. ¿Cuándo se cumplió este proverbio? When was this proverb fulfilled? Cuando Cristo estaba predicando en las calles, When Jesus was preaching in the streets, hablando su doctrina, speaking his doctrine, llamándolos a escuchar su palabra. calling them to hear his word. La sabiduría los estaba llamando a The venir wisdom was calling them to come para que tuvieran una vida llena de for bendición. they to have a life full of blessings. Pero aquellos no quisieron oír. But they didn't want to hear it. Los That's necios true. no The obedecieron. foolish didn't obey. Jesús, Jesus, la sabiduría de Dios encarnada. the wisdom of God in the flesh. Terminemos. Let's finish. Proverbios 8:12. Proverbs 8:12. Yo, I, pronombre personal. a self-pronounced, personal pronoun. Yo, I, la sabiduría. wisdom. Yo, Chokhmah.
I, Kochman, Gloria. habito con la discreción dwell with prudence, y hallo la ciencia de los consejos. and find out knowledge of the witty inventions. Jehová me poseía en el principio de su camino, The Lord possessed me in the beginning of his way, ya de antiguo, antes de sus obras. before his works of all. Eternamente tuve el principado, I was set up from everlasting, desde el principio, antes de la tierra, from the beginning, or even the earth was. antes que de los abismos fui engendrada, When there were no depths, I was brought forth. antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, When there were no foundations abounding with water, antes que los montes fueran fundados, before the mountains were settled, antes de los collados era yo engendrada. before the hills was I brought forth, No habían aún hecho la tierra ni las campiñas, while as yet he had not made the earth, nor the fields, ni el principio del polvo del mundo. nor the highest part of the dust of the water. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. When he prepared the heavens, I was there. Cuando señalaba con compás la sobrefaz del abismo. When he set a compass upon the face of the depths. Cuando afirmaba los cielos arriba. When he established the clouds above. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. When he strengthened the foundation of the deep. Cuando ponía a la mar su estatuto. When he gave the sea his decree. Y a las aguas que no pasasen su And mandamiento. that the waters should not pass his commandment. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. When they appointed the foundations of the earth. Con él estaba yo ordenándolo todo. Then I was by him as one brought out with him. Y fui su delicia todos los días, And I was daily his delight. teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Rejoicing always before him. Amen. Huélgome en la parte habitable de la tierra, Rejoicing in the habitable part of the earth. y mi delicia son con los hijos de los And my hombres. delights were with the sons of men. Ahora pues, hijos, oídme. Now therefore hearken unto me. Bienaventurados los que guardan mis mandamientos. O ye children, for blessed are they that keep my ways. Atended el consejo y sed sabios, Hear instruction and be wise. y no los And menospreciéis. refuse it not. Bienaventurado el hombre que me oye, Blessed is the man that heareth me. velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. Porque el que me hallare, hallará la vida, For whosoever findeth me, findeth life, y alcanzará el favor de Jehová. and shall attain favor of the Lord. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. But he that sinneth against me wrongeth his own soul. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. All they that hate me love death. Y en aquel tiempo se gozó Jesús en su espíritu. And in that time Jesus rejoiced in his spirit. Y dijo, glorifícame, Padre. And say, glorify me, O Con la, Father, con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del with mundo. the glory that I had with you before the foundation of the world. ¿Quién es Jesús? Who is Es Jesus? la sabiduría It's the wisdom hecha carne para made nosotros. flesh for us. Por eso cuando usted abre su corazón a Cristo, So when you open your heart to Christ, usted deja el camino del necio you leave away the y path of the entra en el foolish camino del sabio. and get in this path of the Bendito es wise. el nombre. Blessed be the name of the Lord. Padre, te damos gracias. Father, we give you Te thanks. damos gloria, Señor. We give you glory, Te damos Lord. alabanza. We give you worship. Exaltamos tu We nombre, exalt your name, porque tú Lord. eres digno de ser alabado. For you are worthy to be Estamos praised. creyendo en el Dios We are verdadero believing in the true God que vive y que reina. that live and reigns. Toma nuestros corazones. Take our hearts. Enséñanos tu sabiduría. Teach us your wisdom. Háblanos a nuestro corazón. And speak to our hearts. Sácanos de una mente simple. Get us out from a simple Que mind. podamos ser hijos e hijas de Dios. That we can be sons and daughters of Nos God. ponemos en tus manos. We place ourselves in your Ayúdanos hands. en esta semana. Help us in this week. Que tengamos cuidado de cada decisión que That we tomemos. have the care of every decision. La oración nos guiará. The prayer will guide Nos us. ponemos en tus We manos. place ourselves in your hands. Sana al enfermo. Heal the sick. Bendice al pequeño Sean. You are blessed, little Shani. Haz que esa pierna se desinflame. Bless those legs to
swollen down, y que su dolor and desaparezca, that his pain y que él disappears, pueda jugar esta tarde and con that he bien. playing this afternoon would. En el nombre del In Señor the name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Amen. El Señor les bendiga. May the Lord bless you all. Amen. Amen. Gracias. Amen. I got it. Amen.